Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, como dice el título, tenemos bombazo. Y no es cualquier bombazo, sino uno que involucra a dos de nuestros ídolos turcos favoritos, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Listos para descubrir de qué se trata? Prepárense porque la noticia es jugosa y tiene que ver con un nuevo requisito en sus contratos. Pero no se adelanten. Antes de empezar a desglosar esta bomba informativa, quiero pedirles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo de las series turcas, noticias de celebridades, análisis de personajes y mucho más. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este chisme. ¿Quién no ama a Demet Özdemir? Es una de las actrices más queridas de Turquía. Con su sonrisa radiante, su talento innegable y su carisma, ha conquistado corazones en todo el mundo. Desde su papel en Erkenci Kuş Pájaro Soñador, donde compartió pantalla con Can Yaman, hasta sus trabajos más recientes, Demet siempre nos sorprende con su versatilidad y profesionalismo. Su evolución actoral es admirable y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente ricos es innegable. Recordemos su papel en Doğduğum Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, una serie que abordó temas sociales profundos y en la que Demet demostró su madurez actoral al interpretar a una mujer que busca superar su pasado y encontrar su lugar en el mundo. Su interpretación fue aclamada por la crítica y el público, consolidándola como una actriz de primer nivel. Su compromiso con los personajes que interpreta es evidente y se refleja en la intensidad y autenticidad con la que los aborda. Y por supuesto, no podemos hablar de Demet sin mencionar a Can Yaman. Otro ícono de las series turcas. Con su físico imponente, su encanto irresistible y su talento actoral, Can ha logrado traspasar fronteras y convertirse en una estrella internacional. Su química con Demet en Erkenci Kuş fue legendaria y aún hoy, los fans sueñan con verlos juntos de nuevo. Su éxito no se limita a Turquía, su popularidad se extiende a países como Italia, España y Latinoamérica, donde sus series han conquistado a millones de espectadores. Can Yaman ha demostrado ser un actor polifacético, capaz de interpretar tanto papeles románticos como personajes más complejos y dramáticos. Su preparación para cada papel es evidente, desde el estudio de los guiones hasta el entrenamiento físico y el trabajo con los directores. Su dedicación y profesionalismo son admirables y le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. La historia de amor ficticia de Sanem y Can, en Erkenci Kuş, cautivó a millones. La serie fue un éxito rotundo y catapultó a ambos actores a la fama mundial. La conexión entre ellos en la pantalla era innegable y los rumores sobre un romance fuera de la ficción no tardaron en surgir. Aunque nunca se confirmó nada, la química que tenían era palpable y los fans soñaban con verlos juntos. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando una gran cantidad de contenido en redes sociales, desde fanfics hasta vídeos editados con sus mejores momentos. El éxito de Erkenci Kuş abrió las puertas a la internacionalización de las series turcas y demostró el poder de la televisión para conectar con audiencias de todo el mundo. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué este vídeo? Pues bien, el mundo del entretenimiento es un torbellino de contratos, cláusulas y acuerdos. Y al parecer, tanto Demet como Can han incorporado un nuevo requisito en sus contratos, un requisito que para muchos es bastante sorprendente. Este nuevo requisito es una cláusula que restringe, o al menos regula, la cantidad de escenas íntimas que pueden tener en sus proyectos futuros. Así es. Parece que tanto Demet como Can han decidido ser más selectivos con este tipo de escenas. Esta decisión marca un punto de inflexión en sus carreras y en la industria del entretenimiento turco en general. ¿Pero por qué esta decisión? ¿Qué ha motivado a estos dos grandes actores a tomar esta medida? Bueno, hay varias razones posibles, y todas son muy interesantes. Profundicemos en ellas. En primer lugar, podríamos estar hablando de una cuestión de imagen. Tanto Demet como Can son figuras públicas muy importantes, con una gran base de fans en todo el mundo, y es muy posible que quieran proteger su imagen pública, controlando un poco más el tipo de escenas en las que participan.
La imagen pública es un activo valioso para cualquier celebridad, y la forma en que los actores se presentan ante el público puede influir en su éxito y en las oportunidades laborales que se les presenten. Decidirse más selectivos con las escenas íntimas puede ser una estrategia para mantener una imagen más familiar y evitar controversias que puedan dañar su reputación. En segundo lugar, podría tratarse de una cuestión de comodidad y respeto por sus propias decisiones personales. A medida que los actores maduran en sus carreras, es normal que sean más conscientes de sus límites y de lo que quieren o no quieren hacer en la pantalla. Es su derecho a elegir y a sentirse cómodos con los personajes que interpretan y las situaciones que viven. El respeto por la autonomía y la privacidad de los actores es fundamental en cualquier set de rodaje. Establecer límites claros en cuanto a las escenas íntimas puede ser una forma de proteger su bienestar emocional y garantizar que se sientan seguros y respetados en su entorno laboral. En tercer lugar, esta decisión podría estar relacionada con un cambio en la industria del entretenimiento. En los últimos años, hemos visto un aumento de la conciencia sobre el consentimiento y el trato respetuoso en los sets de rodaje. Los actores están siendo cada vez más protegidos y se les da más voz en la toma de decisiones sobre sus personajes. El movimiento Almohadilla Meto y otras iniciativas similares han contribuido a crear un ambiente más seguro y respetuoso en la industria del entretenimiento. Las productoras y los directores están adoptando medidas para garantizar que los actores se sientan cómodos y protegidos, incluyendo la presencia de coordinadores de intimidad en los sets y la implementación de protocolos para las escenas íntimas. Además, no podemos ignorar el hecho de que tanto Demet como Khan han tenido relaciones sentimentales importantes en el pasado. Si bien no hay nada confirmado, es posible que esta decisión esté relacionada con el respeto a sus parejas actuales o futuras. Quieren, tal vez, evitar cualquier malentendido o situación incómoda. La privacidad en la vida personal es importante para cualquier persona, y los actores no son una excepción. Establecer límites en cuanto a las escenas íntimas puede ser una forma de proteger su relación y evitar que su vida personal se vea afectada por su trabajo. ¿Pero qué significa esto para sus futuros proyectos? Pues bien, es probable que veamos a Demet y Khan en proyectos más familiares, o al menos, con menos escenas que puedan resultar controvertidas. Esto no significa que sus actuaciones vayan a ser menos apasionadas o emocionantes. Al contrario, estoy segura de que seguirán entregando lo mejor de sí mismos y que seguirán conquistando corazones con su talento. La versatilidad de estos actores les permitirá adaptarse a diferentes tipos de roles y proyectos. Su habilidad para transmitir emociones y conectar con el público no se verá afectada por la ausencia de escenas íntimas. Es importante recordar que las escenas íntimas son solo una parte de la interpretación. Los actores pueden transmitir pasión, emoción y conexión a través de otros medios, como la mirada, el lenguaje corporal y la interpretación de las líneas. La capacidad de un actor para crear química con otro actor no depende de la presencia de escenas íntimas, sino de su talento y su compromiso con el personaje. También es importante destacar que esta cláusula no es algo nuevo en la industria del entretenimiento. Muchos actores, especialmente aquellos que tienen una larga trayectoria y un gran reconocimiento, suelen incluir cláusulas similares en sus contratos. Lo que sí es nuevo o al menos más llamativo, es que dos figuras tan importantes como Demet y Khan hayan tomado esta decisión al mismo tiempo. Esto podría indicar un cambio en la industria, con más actores sintiéndose empoderados para tomar decisiones sobre su trabajo y proteger su privacidad. Ahora imaginen el revuelo que causó esta noticia en las redes sociales. Los fans, por supuesto, reaccionaron de diferentes maneras. Algunos se mostraron un poco decepcionados, pensando que esto podría limitar las historias y los personajes que interpretarán en el futuro. Otros, en cambio, aplaudieron la decisión, valorando el respeto por su privacidad y sus decisiones personales. La diversidad de opiniones en las redes sociales refleja la complejidad de este tema y la importancia de respetar las decisiones de los actores. Y no nos olvidemos de los medios de comunicación. La noticia fue portada en varios medios turcos y de otros países, generando un debate sobre la libertad creativa, el consentimiento y la imagen pública de los actores. Los medios de comunicación juegan un papel importante en la difusión de la información y en la formación de la opinión pública. Es fundamental que los medios aborden este tema con sensibilidad y respeto, y que se centren en los derechos y las decisiones de los actores. En definitiva, el nuevo requisito en los contratos de Demet y Khan nos invita a reflexionar sobre muchos temas importantes.
Nos recuerda que los actores son seres humanos, con sus propios sentimientos, límites y decisiones. Nos invita a respetar sus elecciones y a valorar su talento sin importar el tipo de escenas que protagonicen. La industria del entretenimiento está en constante evolución, y es importante que se adapte a las nuevas demandas y necesidades de los actores y del público. Y por supuesto, nos abre la puerta a nuevas especulaciones. ¿En qué proyectos veremos a Demet y Can a continuación? ¿Qué tipo de personajes interpretarán? ¿Cómo se adaptarán a esta nueva norma? La intriga está servida. Los fans están ansiosos por ver qué les depara el futuro a estos dos talentosos actores. Su capacidad para reinventarse y sorprender al público es innegable. Lo que sí es seguro es que ambos actores seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Tienen talento, carisma y una legión de fans que los apoyan incondicionalmente. Y aunque este nuevo requisito pueda cambiar un poco la forma en que los vemos en la pantalla, estoy segura de que seguirán brillando con luz propia. Su compromiso con su trabajo y su pasión por la actuación les permitirán seguir conquistando corazones y dejando una huella en la industria del entretenimiento. Ahora profundicemos un poco más en el impacto que esta decisión podría tener en sus carreras y en la industria en general. ¿Cómo podrían adaptarse a esta nueva norma? ¿Qué tipo de proyectos podrían buscar? ¿Qué papel juegan los agentes y representantes en este proceso? En cuanto a la adaptación, Demet y Can podrían enfocarse en proyectos que prioricen la narrativa, el desarrollo de personajes y la química entre los actores, en lugar de depender exclusivamente de las escenas íntimas. Podrían buscar guiones que ofrezcan desafíos actorales y la oportunidad de explorar diferentes facetas de su talento. La elección de proyectos con tramas interesantes y personajes complejos puede ser una estrategia para mantener el interés del público y demostrar su versatilidad. En cuanto a los tipos de proyectos, podrían considerar participar en series y películas que aborden temas sociales importantes, que promuevan la inclusión y la diversidad, o que exploren la psicología humana. También podrían optar por proyectos de época, comedias románticas o dramas familiares, donde el enfoque esté en la interacción entre los personajes y en la construcción de relaciones significativas. El papel de los agentes y representantes es fundamental en este proceso. Ellos son los encargados de negociar los contratos, evaluar los guiones y asegurarse de que los proyectos se ajusten a los deseos y necesidades de sus representados. Los agentes deben ser defensores de sus clientes, protegiendo sus intereses y ayudándolos a tomar decisiones informadas sobre su carrera. En este caso, los agentes de Demet y Can deben estar comprometidos con la búsqueda de proyectos que se ajusten a la nueva cláusula en sus contratos y que les permitan seguir brillando en la industria. Además de la elección de proyectos, Demet y Can podrían explorar otras áreas de la industria del entretenimiento, como la producción, la dirección o la escritura de guiones. Esto les permitiría tener un mayor control creativo sobre sus proyectos y expresar sus ideas y visiones artísticas. La diversificación de sus carreras puede ser una estrategia para mantenerse relevantes y seguir creciendo profesionalmente. En cuanto a la industria en general, la decisión de Demet y Can podría tener un efecto dominó, animando a otros actores a tomar medidas similares y a exigir más control sobre su trabajo. Esto podría conducir a un cambio en la forma en que se producen las series y películas, con una mayor atención al respeto por los actores, al consentimiento y a la protección de su privacidad. La industria del entretenimiento está en constante evolución, y es importante que se adapte a las nuevas demandas y necesidades de los actores y del público. Consideremos algunos ejemplos concretos de cómo esta cláusula podría influir en sus futuros proyectos. Demet podría protagonizar una serie de época ambientada en el Imperio Otomano, donde la historia se centre en la intriga política, las relaciones familiares y el desarrollo de personajes femeninos fuertes. En este tipo de proyecto, la atención se centraría en la interpretación, el vestuario y la ambientación, en lugar de depender de escenas íntimas. Can podría participar en una serie de acción y aventura, donde interpretaría a un detective o espía internacional. La trama podría estar llena de persecuciones, misterios y giros inesperados, con un enfoque en la acción física y la química entre los personajes, en lugar de las escenas íntimas. Ambos podrían protagonizar una comedia romántica, donde la historia se centre en el encuentro de dos personas que provienen de mundos diferentes y que deben superar obstáculos para estar juntos. La comedia se basaría en el humor, la ironía y la química entre los actores, en lugar de las escenas íntimas.
Estos son solo algunos ejemplos de las muchas posibilidades que se abren para Demet y Can. Su talento y su carisma les permitirán seguir conquistando corazones y dejando una huella en la industria del entretenimiento, independientemente de las decisiones que tomen sobre su trabajo. ¿Y ahora, qué piensan ustedes? ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están de acuerdo con la decisión de Demet y Can? ¿Creen que esto afectará su carrera de alguna manera? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlos protagonizar en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus comentarios y compartir sus pensamientos. El debate en la comunidad de fans es fundamental para mantener viva la pasión por las series turcas y para apoyar a nuestros actores favoritos. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos hablado sobre la bomba que involucra a Demet Özdemir y Can Yaman y su nuevo requisito en sus contratos. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta decisión y hemos reflexionado sobre el impacto que podría tener en sus carreras. También hemos explorado las posibilidades que se abren para ellos y para la industria del entretenimiento. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para el crecimiento del canal y para seguir compartiendo información sobre el fascinante mundo de las series turcas. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Están de acuerdo con la decisión de Demet y Can? ¿Qué esperan ver de ellos en el futuro? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios enriquecen la conversación y nos permiten aprender unos de otros. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.